De todo, música, voz, instrumentos. ¿Qué tocabas? Yo toco un poquito el bajo, la guitarra, percusión, un poquito, bueno, yo soy muy... Me gusta mucho la juerga, el flamenquito, este rollo. Y bueno, sí, una época... Pero no, o sea, luego empecé a estudiar, lo que te contaba antes, teatro, no sé qué, la noche, y tuve que elegir. Estaba en un grupo, que ahora ellos siguen. ¿Cómo se llama el grupo? Inorden, es un grupo de rock, bastante cañero. ¿Y ahí eras el...? Ahí cantaba. ¿Ahí cantabas? Sí, pero bueno, ellos ya han seguido con su carrera, les va muy bien, van por el tercer disco, son unos tíos cojonudos, majetes, pero yo ya es que, aparte, bueno, ahora mismo ya estoy muy lejos de todo este rollo del rock y todo esto, ¿no? ¿Ya no cantas, ni en la ducha? Sí que canto, claro que canto, y me grabo con mi ordenador y me lo paso pipa. ¿Esta profesión te ha dado ese tipo de alegrías de encontrarte a gente maravillosa? Sí. Sí, porque, bueno, estamos un poco locos, nosotros, los de esta profesión, y bueno, y al final, pues, un poco nos entendemos también entre nosotros. Y sí que me ha dado... Y bueno, y al final, pues, te terminas juntando con la gente que tiene la misma inquietud que tú, ¿no? La misma forma de entender un poco la vida. Y sí me ha dado... Tengo muy buenos amigos que me ha dado la profesión, muy buenos amigos, y ningún enemigo. ¿Ningún enemigo? Ningún enemigo. Entonces creo que sí, esta profesión es muy bella también por eso. Por la gente que llegas a conocer y por lo que te llegas a desarrollar y por lo que llegas a aprender. ¿Y tienes así alguna aspiración concreta al margen de lo que has dicho de llegar un poco a ser el actor que tú quieres ser, del no dejar de ser tú mismo? ¿Alguna aspiración concreta, por ejemplo, de trabajar con algunas personas a las que admiras o incluso de un día dirigirte una película o algo parecido? A mí me gustaría hacer, sí, realmente es un poco lo que me apetecería hacer, pero más adelante. Creo que todavía tengo que aprender para dirigir. Creo que me apetece, hay dos cosas que tengo en la cabeza y que las voy a hacer. ¿Qué son? Hay una historia de aventuras. No quiero decir exactamente qué, pero en un momento concreto en un momento que pasó... hay un sitio de España que en los años 80 nadie ha contado, pero que pasaron muchas cosas, y yo quiero hacer una especie de película de aventuras de ese sitio concreto. No quiero decir el sitio, pero bueno. Sí, pues, sobre todo por si te roban la idea. Es el personaje que tengo pensado y lo quiero hacer. Y luego hay otra historia que es la historia de mi abuela, que sí que la quiero de alguna forma, como sea, pero la quiero mostrar, no por el hecho de que por mi abuela, que la quiero mucho, sino por un poco por los niños de la guerra. Mi abuela fue una niña de la guerra, la tuvieron que mover, se perdió. ¿Dónde pasó la guerra? Pues la empezó en Madrid con muy poquitos años, con 4 o 5 años, y se la llevaron en un tren a Valencia con 4 hermanos suyos, uno se perdió, que apareció en Barcelona, luego se fue a Sevilla, lo pasó muy mal, pasó hambre, lo pasó bastante mal. Y luego pues, pero quiero un poco todo, ¿no? Porque también cómo sale de ahí, cómo luego conoce a mi abuelo y cómo tiene que luchar por el amor de mi abuelo. No es una historia personal, muy bonita, pero sobre todo es un poco por cómo las mujeres crecieron en ese momento, esa España tan dura, ¿no? De la guerra y la posguerra. Tan dura, tan pobre, con tanta hambre, con tanta miseria, y cómo aún así sale gente muy humana de todo esto y capaz de querer y de amar y de comprender al de enfrente después de haber pasado tantas penurias. Entonces, claro, a mí eso es lo que un poco me flipa, ¿no? de la gente de esta época. Y sí que quiero un poco poner en pie esa historia, pero no por el hecho de mi abuela, o sea, sino un poco generalizar, ¿no? De cómo crecía una niña en aquella época con todo el cambio, con todo.
¿Tienes muchas inquietudes políticas o relacionadas con la historia de España? Ahora acabas de decir algo que revela que la historia de España y cómo han crecido las generaciones anteriores a la tuya, a la de tu abuela, eso te afecta de una manera muy personal, digamos. Yo creo que es importante. Hay una cosa que yo dije mucho durante la promoción del Hombre de Arena, que yo admiraba mucho de mi personaje, o sea, un rasgo que yo... Sí, que era un joven idealista de los años 60, sí, por resumirlo. Pero el rasgo era la curiosidad. Y yo creo que la curiosidad es muy importante, es realmente lo que hace que el ser humano evolucione. Y la curiosidad no solamente por el futuro, sino por lo que ha pasado antes, por todo lo que se ha vivido, por lo que se ha sufrido o por lo que se ha disfrutado, por cómo eran las cosas antes, curiosidad por todo. Yo creo que curiosidad por leerte un periódico y saber de qué va la movida y qué es lo que está pasando. No dejarte llevar por conversaciones, por lo que oyes de uno, pero no, leerte tú un periódico y tener conciencia de lo que pasa. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que si no, somos robots y hacemos lo que nos dicen. Y realmente es que hay una cosa que pasa aquí, y es que nos creemos que los señores que están en el Congreso son nuestros jefes, y es que es al revés, es que nosotros somos los jefes. Nosotros somos los que los votamos y los que colocamos a esa gente ahí. Y tenemos que estar al tanto de lo que hace esa gente y de lo que se gestiona y de lo que se hace con nuestro dinero y con todo. Al margen de las opiniones y de que uno sea de un lado o de otro. Creo que hay que estar al tanto, si no es que no te puedes quejar. ¿Y ese tipo de inquietudes tú lo adviertes en la gente de tu generación? Porque yo creo que eso es más propio de la generación de tus padres que la tuya. Yo creo que cuando lo has pasado muy mal, pues, que no es mi caso, pues la gente se inquieta, se enerva, se crece, y la generación de mis padres, pues bueno, por una dictadura, pues lo han pasado mal. Y sí que yo creo que sí que la gente antes se movía más o tenía. Ahora es que vivimos muy bien, en realidad. O sea, a nivel de comodidades, de dinero, en este país, no digo en el mundo, en este país yo creo que nunca se ha vivido, no sé, pero yo creo que nunca se ha vivido tan bien, en general. No, desde luego. Hay de todo, por desde luego. supuesto. Pero yo creo que en general nunca se ha estado tan bien. Y no mire a su alrededor, no mire lo que está pasando, y que de repente, voy a decir algo un poco, pero que de repente veas un montón de gente diciendo cómo tiene que ser una familia en la calle. Que a mí es que eso me flipa, ¿no? Que ahora quien mueva a la gente sea la conferencia episcopal y que diga, y que mueva a todo el mundo porque una familia tiene que ser un papá y una mamá y un hijo, y un montón de gente diciendo eso en la calle. Un montón de gente luchando por algo que no tiene sentido. Porque cuando te enamoras de alguien, te enamoras de alguien. Te enamoras de una mujer o te enamoras de un hombre, te enamoras. Y punto. Y si quieres tener un hijo, tiene algo que ver tu sexualidad para querer tener un hijo, para querer adoptar un hijo. ¿Por qué los homosexuales no pueden adoptar? Es que, no sé, te estoy poniendo un ejemplo Sí, pero es muy concreto, pero muy claro. Pero muy claro. Entonces, claro, de repente voy por Madrid con el coche y me paran y me dicen que no puedo pasar porque están lo de la conferencia, porque hay un montón de gente del Foro de la Familia manifestándose. Digo, ¿cómo? ¿Pero y esto qué es? O sea, no sé, me parece un poco marciano, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay que estar al tanto y no hay que dormirse. Ahora se está muy cómodo, ¿no? Y bueno, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, con nuestra super tele, nuestra super play, nuestro digital, no tenemos problemas, ¿no? Y es un poco eso lo que duerme un poco a la gente. Yo creo que hay que ser curioso, si no esto es un coñazo.